mucho gusto volverlos a ver a todos, ¿verdad? Volverlos a ver a través de esta modalidad virtual. Es un placer para mí poder tener esta oportunidad de compartir esa experiencia por muchos años en las instituciones financieras. Muchas gracias al Colegio de Contadores Públicos por esta oportunidad de poder compartir y también a los organizadores de este evento que siempre nos están considerando en este tema tan importante, ¿verdad?, para la sociedad local y para el mundo entero. En esta ocasión tenemos como lema el delito desde la perspectiva del lavado de activos, desde la perspectiva de la profesión contable. Entonces, en mi exposición yo voy a estar moviéndome de muchos segmentos, ¿verdad? Ya sea que sea un profesional contable del lado del regulador o un profesional contable del lado de empleado, regulador, asesor externo, independiente, y en cada una de las facetas en las cuales nosotros como profesionales estamos, ¿verdad?, dando nuestros servicios, ya sea como trabajador o en las diferentes. Entonces, mi experiencia, quiero también hacer la salvedad de que este tema, instituciones financieras y puestos de bolsa, es inmenso. Es un caudal de conocimiento y de volumen de información que se podría transmitir. Es muy difícil en este panel poder hablar de una manera tan amplia y me he quedado, desde mi punto de vista, por la experiencia que tengo en estas instituciones financieras, esta exposición son apenas pinceladas, ¿verdad? Para que se puedan más o menos ubicar y puedan ustedes más o menos comprender y darme a entender, ¿verdad?, de cuáles son los riesgos en las instituciones financieras. Entonces hago la salvedad porque habrá tanta información y recuerden ustedes que es el sistema financiero nacional y está diversificado en nuestro país, ¿verdad? Hay toda una estructura y entonces vamos a compartir lo poco que en este tiempo y también en lo que he definido que podemos compartir para abordar este tema. Ok, entonces iniciamos. Tenemos esta agenda y como el galán es siempre, ¿verdad?, el profesional contable. Entonces yo me estoy ubicando en los desafíos, oigan bien, los desafíos del delito de lavado de activos viendo a las instituciones financieras y también a los puestos de bolsa, ¿verdad? Que van siempre en el mismo segmento. Entonces, vamos a darnos una perspectiva de cuáles son estos desafíos que tiene todo profesional que está frente a las instituciones financieras, ¿verdad? Tenemos también los desafíos con la regulación local e internacional. Aquí tenemos a profesionales que tienen que ser revisados de una manera constante por la regulación local, a los profesionales que están en la regulación local y son también revisados por el GAFILAT, a los profesionales que son empleados, ¿verdad? Y que están en la parte operativa. Entonces también hay desafíos de cada uno de esos sectores. Y finalmente tenemos desafíos con el perfil de riesgo de la entidad, porque aunque todos los bancos están en una misma sintonía de depósitos, de medios de pagos, etcétera, etcétera, el apetito de riesgo de cada institución financiera es diferente. Y entonces en cada institución financiera hay un perfil que podría parecerse al otro, pero siempre hay sus temas específicos de atención en cada institución financiera. Y finalmente, pues habrá preguntas y respuestas si ustedes así lo convienen, ¿verdad? Entonces entramos en materia. Mi experiencia laboral, para los que no me conocen, ¿verdad? Todo el tiempo he estado en bancos, Banco La Fisa Bancentro, mi última experiencia laboral como empleado en puestos de bolsa de la FISA Valores y Banco Central de Nicaragua. En las tres instituciones, mi sector ha sido, y soy auditor de profesión, ¿verdad? De auditoría interna. Entonces, hemos estado siempre escalando todo lo que es las diferentes facetas de la auditoría interna en cada una de estas instituciones. Y también las certificaciones que tengo, ¿verdad?, para conocimiento de ustedes. Porque el profesional debe de seguir continuando un estudio que pueda agregarle valor y también ayudarle a entender cada día los cambios constantes en esta materia, ¿verdad? Entonces, partimos del concepto porque no lo podemos dejar de decir, no vamos a leerlo, solamente se los pongo en pantalla a ustedes para que continúen
la temática de análisis que yo traigo a ustedes y mostrarles a ustedes cuál es el rol del profesional contable. Y muchas veces uno de los errores, y es imperdonable en esta profesión ahora con tanta normativa, ¿verdad?, que hay y tanta difusión que hay en el mundo y comenzando desde nuestro país, no conocer en realidad cuáles son las responsabilidades, las limitaciones y no conocer en realidad cuál es la naturaleza del riesgo de lavado de dinero en la entidad donde yo estoy. Entonces, vean ustedes acá, dice, y quiero llamar su atención a a estas tres palabritas nada más, ¿verdad? Que los fondos son limpiados. Oiga bien, lo que llega a las instituciones financieras son fondos sucios. Y dice provenientes de actividades legales. ¿Eh? Entonces, cuando vemos el concepto de lavado de dinero desde su entrada, ¿verdad? Como delito, como delito de lavado de dinero, estamos entonces ante situaciones eh, que son sucias y que no son lícitas. La palabra tal vez más adecuada en este contexto sería que no son lícitas, sino que son actividades ilegales provenientes de droga, provenientes de una cantidad de delitos, ya sean estos determinantes, precedentes, etcétera, ¿verdad? Hay abundante información de parte del estándar de Gafilat en esta información para que ustedes puedan compartirla y para que ustedes puedan leerla. Este concepto es del concepto específico tomado del Manual de Inspección del BCA de AML, ¿verdad? Del Manual de Activo de Secreto Bancario de los Estados Unidos, ¿verdad? En donde lo define de esta manera. Pero también este delito, oigan bien, tiene diversificación y complejidad. Miren ustedes. Y entonces estamos en tres etapas importantísimas que no las podemos dejar, que no las podemos dejar a la saga, que no podemos omitirlas y que hay que estar siempre, siempre haciendo esa habilidad mental cuando nosotros estamos revisando o cuando nosotros vamos a dar algún servicio independientemente de la actividad en donde usted esté, del lado de empleado, de regulador, del lado del que usted sea, ¿verdad? De donde usted esté colocado, es importante siempre recordar que tenemos tres etapas importantísimas. Colocación, ¿verdad? Y el colega anterior hablaba del fraccionamiento y es que la colocación para no para evadir los umbrales que se han definido, entonces fracciona la transformación que lo hace a través de medios de pagos y la integración cuando son transacciones adicionales diversificadas, en donde esto puede materializarse hacia activos fijos, tangibles, intangibles, etcétera, hacia temas de inversión, etcétera. Pero también tenemos en este contexto, oigan bien, de estas tres etapas, donde definitivamente están los productos y servicios, los clientes y la ubicación geográfica y los canales de distribución, que es a través de todos estos segmentos en los cuales la etapa se materializa o la etapa se personaliza o la etapa se diseña, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? Pero es a través de cada uno de estos productos, servicios y clientes que están segmentados en los bancos que se realiza todo este tema de las etapas. Miremos entonces algo más, y es que en este tema de lavado de dinero, de la lucha, ¿verdad? Y en conmemoración de este día, hacemos un llamado también a todos los profesionales contables, porque vean el estándar internacional del GAFI y en este caso los factores de riesgo que se determinan, tenemos tres factores: amenaza, vulnerabilidad y consecuencia. Y vean ustedes qué significa, yo quiero quedarme en la vulnerabilidad de lo que son las instituciones financieras, ¿verdad? Puestos de bolsa y bancos, etcétera, y todas aquellas que están dentro de las otras instituciones financieras, ¿verdad? Porque recuerden que es SIBOID, Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras que son parte de todo este sistema financiero nacional. Entonces, la vulnerabilidad que existe, el riesgo que implica, vean bien, con todos estos instrumentos en las instituciones financieras, entonces implica que se recaude, que es la colocación, que se trasladen, que es la transformación, o que se almacenen, que es ya la integración, una vez que se ha consumido el acto de lavado de dinero a través de las instituciones financieras.
Pero también tenemos una vulnerabilidad, ¿verdad? Y hay que escribirlo y decirlo, es la utilización de fondos o de otros activos, de una jurisdicción a otra, que es el horizonte que persigue, es el final, es la misión, es la visión de este delito de lavado de activos, y de una organización a otra, ¿verdad? Para fines N, ¿verdad? Y dependiendo de la misión también de esas otras organizaciones, y aquí es donde entra también el terrorismo, ¿verdad? Porque también está tipificado como delito y también es un delito que va de la mano con este lavado de activos. Y finalmente lo interesante en dos palabras, ¿verdad? De fondos legítimos o ilegítimos, porque entonces parte de toda esa vulnerabilidad consiste en mezclar lo que es legítimo con lo ilegítimo, en ponerle una máscara a todo aquello que sea ilegal para que parezca legal. Y muchas veces lo hacen tan bien, y como decía el colega anterior, del otro lado, de aquellos que están en lo que es este tema de lavado de activos, de los que lo hacen, también hay profesionales iguales que nosotros. Y yo podría pensar hasta que tal vez mejores por el diseño que hacen, porque las estadísticas y las tipologías del GAFILAD definen, ¿verdad? Que hay trasiego y que hay, y se da exactamente, aún a pesar de todo este accionar. Recuerden ustedes de que lo que nosotros hacemos como civiles es solamente un programa de prevención que lo que tiene es la intención de prevenir, pero ya la materialización hacia ahí ya no llegamos porque hay otros factores y hay otras técnicas que tienen que ponerse en marcha, ¿verdad? Desde el gobierno en funciones, desde las líneas, el marco jurídico y una cantidad de factores para prevenir en el país o en la institución, desde la gobernanza y la cultura, para prevenir de que la institución en donde estemos colabore con este delito. Y entonces tenemos la vulnerabilidad, cómo se materializa toda esta incertidumbre, oigan bien, se materializa en el portafolio de servicios que ofrece la entidad financiera, en el portafolio de productos, que es otro segmento, en los medios de pago que hoy estamos teniendo un repunte increíble, ¿verdad? Porque ya los medios están pasando a un nivel digital eh, de mayor rol, ¿verdad? Más que antes, y hoy casi todo ya estamos digital, a pesar de que nuestro país está en un proceso, pero sí hemos avanzado bastante en lo que son los pagos digitales. Los instrumentos de inversión, donde entra también aquí los puestos de bolsa, ¿verdad? Y entra con una especialización para entender en realidad de que aquí también yo puedo estar materializando y y hago la salvedad acá con una velocidad más que los bancos, porque son operaciones bursátiles en donde inmediatamente aquello, ¿verdad? Cambia, en donde aquí la especulación es lo que mueve estos mercados, y entonces de un día a otro estamos con una situación diferente, e incluso hoy por la tarde, dentro de 2 horas, este mercado bursátil puede estar en una información difícil. Y más aquí los instrumentos de inversión, donde tenemos entonces ahora los activos virtuales que están dando un repunte increíble también a nivel mundial, el Bitcoin y todas estas aplicaciones que también ayudan como pasarelas de pago también. Entonces, aumentan la vulnerabilidad, hoy también este factor en las instituciones bancarias. Otro factor que nosotros no podemos dejar de mencionar en las instituciones financieras son el volumen de operaciones. No estamos hablando de 80.000 operaciones, estamos hablando de millonadas de datos y de transacciones, oigan bien, que se están ah, registrando, y sobre todo si y no solamente a nivel local, si la institución en la que nosotros estamos de los diferentes sectores, ¿verdad? A nivel local, puede ser a nivel nacional, y ya no se diga a nivel transfronteriza cuando estamos hablando de grupos financieros, o si el banco no pertenece a un grupo financiero, pero tiene corresponsalía con otros bancos en el exterior, y entonces así puede también ofrecer sus servicios a los clientes en el mercado internacional. Cuando nosotros tenemos entonces esta visión panorámica de lo que es el delito, de lo que son las etapas y de lo que son los factores de riesgo, entonces vemos
a un flamante sistema financiero nacional como aquella joya que quieren alcanzar los lavadores de dinero. ¿Y saben por qué? Porque el delito de lavado de dinero, aunque tenga otras maneras de hacerlo, ya sea por el trasiego, por el mar, por barcos, por naves, por aire, por tierra, definitivamente la joya preciada es poder entrar al sistema financiero nacional. Porque si yo me coloco en el sistema financiero nacional, la velocidad de trasiego, y más si es un grupo financiero, más si es una entidad que tiene cobertura transfronteriza, entonces yo puedo a una velocidad increíble trasegar esa cantidad de plata que es ilegal y que es ilegítima a través de los bancos del sistema financiero nacional. Entonces, esto es una guerra avisada para todos aquellos profesionales contables que están ya sea de la diferente manera en la regulación local, en la regulación internacional o como empleados, o sean como asesores, como consultores. Esta es una guerra avisada de que este sistema es lo más explícito y lo más lindo y atractivo para ellos para poder trasegar su plata, ¿verdad? Y es lindo porque, miren ustedes, acá tenemos una segregación en nuestro país, intendencia de banco, intendencia de valores, de seguros, almacenes y otras entidades financieras, ¿verdad? El OIF están acá, otras instituciones financieras, ¿verdad? Que tenemos acá. Entonces, esto se hace, esto se vuelve increíble, es la joya preciada y entonces todos los portafolios de servicios y productos que oferten estas diferentes entidades es lo atractivo y la visión y misión de estos señores es llegar y colocarnos, entrar. Oigan bien, la primera es la primera etapa, la colocación, perdón, en el sistema financiero nacional. Llegar a colocarnos, llegar a burlar definitivamente y que esa máscara sea tan, pero tan normal, tan, que sea inadvertido por todas estas instituciones financieras. Pero cuando nosotros entramos también a un nivel eh, un poco más específico. Entonces, y estos son solamente pinceladas de algunos productos, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. Entonces, vemos que en los bancos, vean ustedes el portafolio de servicio, es grandísimo. Cuentas de ahorro, cuentas corrientes. Y si abrimos cada uno de estos productos o servicios que el banco define, aquí solo están los nombres genéricos, pero dentro de ellos hay, digamos, una subcategorización, ¿verdad? Para diferentes clientes, para diferentes modalidades, para diferentes monedas, para diferentes personas, porque muchos de estos son grupos financieros. Y entonces tenemos, vean ustedes, la lista de portafolios y servicios que las instituciones, y aquí es donde se materializa. En estos medios de pago, en estos medios de depósito, es donde se está materializando esa, esa colocación de la plata que es ilegítima. Y también tenemos en los almacenes de depósito, oigan bien, los bonos de prenda, los certificados de depósito, el manejo de mercancía, la custodia de activos y en los puestos de bolsa, ¿verdad? Los certificados de depósitos y las inversiones en acciones. Y en los seguros que también no escapan de ser utilizados para el delito de lavado de dinero, la emisión de las pólizas de seguro, ¿verdad? Y entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, hay una cantidad especializada y calificada de información en la que el profesional contable debe de tecnificarse y debe de especializarse. La especialización deben apuntarla hacia su cliente o hacia el puesto de trabajo que ustedes tienen para que puedan comprender y entender esta parte, ¿verdad? Vamos hacia adelante y entonces acá yo quiero dejarles esto en conmemoración del tema de este congreso, ¿verdad? Miren ustedes el entorno de las instituciones financieras, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Y entonces, genérico, oiga bien, ¿dónde se materializa el trasiego de la plata en el portafolio de servicios?
separe portafolio de productos, medios de pagos, los instrumentos de inversión y los cambios constantes. Oigan bien, los cambios constantes hoy los tenemos en tecnología y también en las regulaciones a nivel internacional. Los volúmenes de las operaciones que son inmensas y la cobertura local, ¿verdad? Sí es. Pero entonces, ¿cuál es el desafío que tiene el contador, el profesional contable, dependiendo de dónde se encuentre, ¿verdad? Sea sea asesor, consultor, un trabajador. Miren entonces, al portafolio de servicios hay que conocer cuáles son, perdón, los servicios que oferta la entidad. Y hay que conocerlos en su naturaleza para entender entonces quiénes son los usuarios y entender sobre todo en nuestro país cuál es la demanda de este servicio. Hay que conocer los productos porque a veces se confunden servicios con productos y el producto específico que da la institución financiera también dependiendo del lado del que usted esté. Si usted es un empleado de una institución bancaria, debe de conocer muy bien ese producto y saber cómo acciona en esta localidad para que en los temas de inusualidad usted pueda tener a través de su conocimiento una alerta. Comprender la operatividad de los medios de pago y las diversas aplicaciones que éstas existen. Muchas veces, ¿verdad? No se conoce esta parte y entonces se trabaja de una manera mecánica e inerte y entonces las inusualidades pasan inadvertidas. Entonces hay que comprender la operatividad de cómo funcionan estos medios de pago y cuánto sobre todo es el caudal de volumen y la pasarela de pago de nuestros clientes para entender entonces cuándo estas cosas, nosotros estamos ante una inusualidad y probablemente ante un ROS, ¿verdad? Hay que especializarse en los instrumentos de inversión, ¿verdad? De esa entidad. Y esto, porque esto también forma parte de los instrumentos que son utilizados para el lavado de dinero. Entonces, en los puestos de bolsa, aquí la especialización es súper más calificada, ¿verdad? Porque no son tan rutinarios como los que son todos los servicios que ofrecen los bancos. Acá entramos a un segmento súper muy selecto, ¿verdad? De gente que está utilizando de fondos de inversión y de exposición de emisiones que está autorizando los puestos de bolsa, la Intendencia de Valores, para mover el circular, ¿verdad?, en el país. Y entonces acá tenemos que especializarnos en esos instrumentos de inversión. Entonces, esa especialización significa una capacitación continua también con las entidades expertas y financieras del país que puedan dar a todo ese conocimiento que se requiere para poder identificar en qué momento el profesional contable, cuáles son los desafíos y en qué momento estamos ante una inusualidad. Y ante una inusualidad, señores, es imperdonable que en nuestra profesión sigamos haciendo las cosas como las venimos haciendo. Una inusualidad de lo que trae al profesional es un momento de análisis para entender si esto es un lavado de dinero y en qué etapa estoy. Estoy en colocación, estoy en transformación. ¿Y qué es lo que yo, desde mi profesión contable, debo hacer? ¿Verdad? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad dependiendo del nivel, si soy un asesor, etcétera, ¿verdad? De los diferentes roles en donde el profesional contable se está ofreciendo su servicio. Y también esta capacitación continua debe de llevar objetivos específicos. ¿Cuándo me debo de capacitar, de que esa capacitación continua? Aquí la continua no establece si es un mes, si son 2 meses, si son 3 meses, si son 40 horas. Ya el profesional en su compromiso como sujeto obligado debe de identificar el cuándo, independientemente de los requisitos que deba demostrar hacia la entidad que lo regula o hacia la entidad que lo supervisa, porque esto debe de ir, y yo siempre hago este llamado, debe de ir a un compromiso más a dejar de hacer solamente un checklist como cumplimiento, porque eso pasa en muchas ocasiones. Y entonces aquellas pequeñas alertas, aquellas pequeñas líneas grises que te están indicando que hay un lavado de activos, no lo ves porque estamos solamente haciendo un checklist, un checklist de cumplimientos y de requisitos. Esto debe de ser esa capacitación continua cuando haya cambios constantes en el lugar donde estás, cuando el volumen de las operaciones, tú ves que
que se dispara a una condición o a un conocimiento que no lo tenías. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que educarse continuamente para entender por qué se da, por qué lo hace. Y entonces elevar ese nivel de conocimiento a los cambios constantes que tenemos en el entorno. Entender si la cobertura de esta entidad es local, es nacional o es transfronteriza, porque eso te determina el alcance. Oiga bien, la cobertura de la entidad financiera determina el alcance del análisis. No solamente es en Nicaragua, no solamente es en Managua, es a nivel nacional y si su input o su sector de mayor tráfico es en las sucursales que son transfronterizas, entonces tenemos ese compromiso de ir un poco más allá, ¿verdad? Para poder avanzar en este tema y entonces el profesional contable avanza de una manera positiva en los desafíos con las instituciones financieras. Miremos entonces ahora a los desafíos con la regulación local e internacional. Y acá en el tema financiero tenemos entonces a dos entidades grandísimas, ¿verdad? Hablemos ahora de la Superintendencia de Bancos, con un marco jurídico bien estructurado, un marco normativo también, y una estructura, aparte de organizativa, también una estructura de monitoreo y de revisión, ¿verdad? Y también tenemos a Gafilat, ¿verdad? El Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, en donde estamos ahí nosotros agrupados, donde hay ya convenios firmados y que definen los estándares internacionales y la lucha contra el lavado de activos. Acá, ¿verdad? Las revisiones son materializadas a través de esas evaluaciones mutuas mediante acuerdos y revisiones, ¿verdad? De acuerdos, de compromisos que cada país se ha establecido con este ente regulador para después definir cómo estamos en función de este. Pero vea, del lado de la CIBOIT o del lado del GAFILAC o de cualquier lado donde usted esté, ya sea que usted sea un empleado bancario y usted atiende a la superintendencia de banco, o ya sea que usted es de la superintendencia de banco y atiende al GAFILAC. Del lado donde usted esté, yo encontré dos palabras que aquí son las más importantes. Oigan bien, todos y del lado que estemos, tenemos que hacer dos cosas y son dos verbos importantísimos. Uno es demostrar y el otro es evidenciar. Demostrar que es una declaración que debe de estar escrita, ya sea en manuales, en toda la documentación. Demostrar que nosotros tenemos una actitud alta en este tema de lavado de dinero y evidenciar ya en la materialidad de lo que nosotros podemos dar ante el regulador. Entonces, de este lado de la regulación local, ¿verdad? Es internacional, eh, demostrar y evidenciar. Ahora, la evidencia acá está un poco más alineada a lo que es la efectividad del programa de cumplimiento que nosotros hayamos definido de acuerdo al nivel de riesgo que tengamos, ¿verdad? Entonces, una regulación local e internacional que está sobre todo este contexto, ¿verdad? Se demuestra y se evidencia. Y entonces los resultados son los que se dan a conocer y los resultados son los que ubican no solo a la entidad financiera, sino también al país en una situación ah, pun- punteal, ¿verdad? En una ponderada, perdón, en una situación ponderada con respecto al delito y con respecto a todos los países en el mundo, ¿verdad? Pero también tenemos ahora el entorno del perfil de riesgo de las entidades financieras. Cuando hablamos de perfil de riesgo de las entidades financieras, entonces estamos hablando de esa lista de riesgo que tienen las instituciones financieras de acuerdo a que hay muchos factores, ¿verdad? Acá no solamente vamos a hablar de las razones financieras o de la rentabilidad o de la eficiencia operativa, etcétera, etcétera. De este lado del delito de lavado de dinero se consideran, es muy importante la parte financiera, pero también otros factores que son cualitativos y que son monitoreados y supervisados de manera constante por los entes reguladores. Entonces, cuando entramos en el perfil, estamos hablando de esa naturaleza de riesgo inherente. Porque vean ustedes
Entre más grande es el banco, entonces más cobertura tiene y más volúmenes transfronterizos tiene. Entonces estamos ante bancos sistémicos y en nuestro país pues tenemos a dos, a Banpro y a Banco Lafice, ¿verdad? Bancos sistémicos, porque su apetito de riesgo es grandísimo y entonces ellos están en todo el portafolio de servicios y productos, cada quien de diferente forma, pero absorbiendo también una masa de mercado grandísima, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? Eh, del lado del regulador, y tenemos podríamos decirlo así, este primer abanico. Entonces son temas y factores que el profesional contable no puede obviar, ¿verdad? Número uno, del lado del regulador, ¿verdad? De una manera así bastante, y no solo del regulador, sino también de los profesionales que vamos y hacemos consultorías o hacemos asesorías, porque aquí está de todo, servicios contables, servicios de estado financiero, de certificación de estado financiero, servicios consultorías, asesorías, auditorías, ¿verdad? La pregunta anterior que hacían de si es un sujeto obligado o no obligado, ¿cuál es la diferencia? ¿Saben? Porque cuando una entidad que no es obligada dice, yo quiero tener un programa de cumplimiento, pero no lo soy, lo que está diciendo esa entidad, en otras palabras y sencillas, quiero hacer las cosas bien. No estoy obligada, pero quiero prepararme. Porque he reconocido que este programa, yo soy vulnerable. La ley no me obliga, pero por alguna razón tuvo alguna experiencia el profesional contable. Entonces, lo que usted ve en esas entidades que no son obligadas es un compromiso. Y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno capitalizarlo porque en realidad la ley dice, estos son los sujetos obligados, pero el lavado de activos, porque esta persona que no es sujeto obligado, tiene sus cuentas en el banco, tiene sus cuentas en el banco y de alguna manera su plata puede ser utilizada. Entonces, esa entidad ante un banco, entonces sí está en muy buena posición porque tiene un programa de lavado de dinero que no está obligado, pero que lo está ejecutando, ¿verdad? Entonces, todo el país en realidad debería de estar en esa sintonía de acuerdo a la medida, oigan bien, de los recursos, a la medida de que, de la evaluación de riesgo. Y sería muy interesante, ¿verdad? Soñar y pensar, a mí me gusta soñar y también decirlo, ¿verdad? Pensar en que todo el país, en un momento dado, todos estamos en esa misma sintonía de tener un programa de lavado de dinero independientemente de las leyes. Las regulaciones van, recuerden que siempre todos estos cambios son volátiles, son constantes y las regulaciones pues van marchando un poco lento, ¿verdad? Y tiene que ser así porque la regulación debe de diseñar, debe de analizar, debe de dejar escrito algo que sí sea medible, que sí sea probable, que sí sea demostrable, que sí se pueda, oigan bien, auditar y que se pueda medir en lo futuro. Porque muchas veces hay situaciones, intenciones que no se pueden materializar, ya sea por los recursos o por el contexto que tenemos en nuestro accionar, ¿verdad? Pero entonces, aquí tenemos algunos factores importantísimos en cuanto a la gente, a los reguladores, el apetito de riesgo de la entidad, ¿verdad? Si es que, si, Licenciada, solo le quedan 4 minutos, ¿o yo? Para después ah, empezar oh, la pregunta. ok, ok, gracias por decírmelo porque No, no, me pero inspiro. interesante, no se preocupe, pero solo le aviso. Ok, ok, no se preocupe, ya termino. Creo que esta es la última. Entonces, vean ustedes, el apetito de riesgo de la entidad, sistémico o no sistémico, se va solamente por las modalidades de préstamo, los hipotecarios, son las tarjetas de crédito, porque entonces hay que hacer una relación entre el apetito de riesgo de la entidad con los instrumentos de pago que conforman de mayor concentración su cartera, ¿verdad? O sus ingresos para entender entonces cuál es el perfil de riesgo de esta entidad. La cobertura, hacia dónde nos movemos, si estamos en Panamá o estamos allá en Estados Unidos, con qué banco, ¿verdad? La ubicación geográfica. Miren ustedes la comunicación, esto es básico, así como en el perfil integral del cliente, ¿verdad? Una persona que no ah, da su información de una manera expresa, también entonces la comunicación con el ente regulador debería ser fluida y transparente de las dos partes, ¿verdad? De,
del banco hacia el ente regulador y del ente regulador hacia el banco. De igual manera a los asesores independientes que hacen. La actitud, oigan bien con C, siempre la menciono. La actitud no es con actitud con P, es con C. Es decir, evaluar y vean ustedes que el Manual de Secreto Bancario de los Estados Unidos hace mucho énfasis y los objetivos están siempre en la actitud. Está bien lo que prueban, pero esto está en las decisiones, es decir, porque las decisiones están en tu apetito de riesgo. Hasta dónde se toman las decisiones, si es que tuvo que haber coercitividad de parte del regulador, inducirlo, o solamente ellos, ¿verdad? Al ver un problema de lavado de dinero, entonces corresponde las amonestaciones o las multas, que ya es la materialización de un incumplimiento, ¿verdad? Muy interesante. Y las revisiones de la entidad reguladora, porque ellos también miden sus riesgos. Pero quiero quedarme aquí ya para terminar, que del lado del profesional contable que está dentro de una institución financiera o del lado de un asesor, ¿verdad? O de un consultor, tiene que darle mucha importancia a esta parte y es la evaluación de riesgo. Porque al fin y al cabo nosotros, ¿qué es lo que probamos? Probamos con los controles para mitigar esos riesgos. Pero si no hay una evaluación de riesgo que esté bien parametrizada y bien valorada, entonces aquí tenemos unos controles que no son todos los adecuados. Y finalmente, la efectividad del programa de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, el programa de cumplimiento desde el lado de los profesionales contables que están como empleados, entonces es muy importante entender cuál es el programa del producto, cuál es el programa de cumplimiento del producto que yo atiendo, cuál es el programa de cumplimiento del servicio que yo atiendo, para entonces entender cuáles son los desafíos y prepararnos en esa educación continua. Bueno, creo que he llegado al final, ¿verdad? Y muchas gracias por esta oportunidad y por la atención. Muchas gracias, licenciada. A mí me estaban reclamando porque le estaba cortando el tiempo. El problema es que es bien corto. Tengo ahí unas preguntitas. Fíjese, el licenciado Rodolfo Delgado pregunta, el blanqueo de fondo en las transferencias. Imagino que es con algún ejemplo. Mira, estos instrumentos creo que son los más vulnerables, porque el tema de trasiego es a través de estos medios de pago que se dan. Darte tal vez alguna información específica, aunque las conozco, pues no puedo dar muchos detalles, ¿verdad? Pero en mi experiencia, sí, muchas veces este tema de las transferencias es un tema de mucha, digamos, revisión por parte del regulador y sobre todo en el tema de control, porque tú sabes que estas transferencias pueden ser millonadas a través del suite y a través de las diferentes aplicaciones que se dan. Entonces, darte específicamente nombres y montos, pero sí son uno de los instrumentos de pagos más vulnerados en las transferencias y tiene que ver aquí mucho el tema de la debida diligencia con el cliente, ¿verdad? No solamente el tema de lavado de dinero, sino también el tema de fraude, en donde los bancos, en donde los perpetradores, ¿verdad?, utilizan la identidad y logran burlar al empleado bancario o a la entidad como tal para conseguir el trasiego de esa plata que es ilegal y en algunos casos que es fraude. El licenciado Gallardo Mesa pregunta, los oficiales de cumplimiento en cada unidad financiera tienen que estar informando constantemente a los entes reguladores de todas las operaciones sospechosas en las diversas operaciones de acuerdo a los productos que ofrecen estas entidades financieras. ¿Cada cuánto tiempo es eso? Ok, mira, lo que es el tema, bueno, aquí él está tocando una parte muy importante que no la hemos visto todavía en el colegio, ¿verdad? O por lo menos no la conozco a nivel de detalle. Y es que aquí se materializa el ROS de una manera increíble. Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí hay detalle de ROS, ¿verdad? Hace poco en las noticias, ahí, no sé si ustedes lo han leído, pero en el BAP salió, ¿verdad? La información de una empleada bancaria que fue despedida por dar información sobre una investigación de los clientes. Miren, este proceso, si ustedes se van al manual y ese manual está en el sitio web de la
superintendencia de bancos, ustedes van a poder encontrar ahí cuál es el detalle, perdón, el control interno que debe de establecer la entidad financiera a lo interno para poder pasar el proceso. En simples palabras, lo que hace el oficial de cumplimiento, ¿verdad? De acuerdo a los umbrales y de acuerdo a todo el análisis de riesgos que hizo del producto o servicio, le generan alertas. Estas alertas tienen que pasar por una revisión exhaustiva. Y si esta revisión denota que hay, digamos, indicios de lavado de activos, tiene que haber un análisis bien documentado. Este análisis documentado se eleva al comité de lavado de activos. Y este comité valora definitivamente si la situación, ¿verdad?, encontrada amerita. Y entonces, cuando él pregunta cuándo es esto, vea, esta es una tarea de diario. Está normado cada cuánto se reporta al comité de cumplimiento, pero esto es una tarea de diario. No se puede decir, y si las instituciones financieras establecen alguna periodicidad en cuanto a la revisión de los umbrales, que son los que generan las alertas, pero el momento de reportar el ROX es cuando se conoce y que se haya agotado el procedimiento interno que se ha establecido en el banco, ¿verdad? En cuanto a las instancias resolutivas para que esta información pueda llegar al ente regulador. Todo eso debe de estar contemplado. Si usted le interesa el tiempo, debe estar contemplado en el manual interno del banco, cuánto tiempo. Una vez hay staff, en cada banco hay staff de gente orientada a este tema de la revisión exhaustiva de las alertas y hay un expediente electrónico que se hace por cada caso. Ahora, esta información es súper confidencial, las leyes así lo definen, y entonces de parte de los externos de auditoría, lo que se debe de evaluar en realidad es la efectividad de del control que esté presente, pero que también funcione, ¿verdad? Que ese comité de riesgos en realidad de lavado de activos, perdón, se está reuniendo y que hay evidencia, se deja evidencia en las actas, pero en las actas del comité de auditoría no llegamos hasta este nivel de decir montos, nombres, etcétera. No se puede por el tema de confidencialidad, esta es una información directamente confidencial que sí se traslada a las instancias correspondientes, ¿verdad? Que eso es lo que establece el programa de prevención, recuerde, el programa de prevención. Y aquí la materialización es inmediata, ¿verdad? Aquí no es como en el colegio, pues que hay todo un proceso y que estamos todavía creciendo en esa área, ¿verdad? De reportar los grupos. Perfecto. Ok. No, no, una consulta. Ok. Hay otra pregunta, licenciada. Una consulta. Cuando se hace una certificación de estado financiero a una microfinanciera, por ejemplo, que el banco se los pide para aperturar cuenta bancaria, el CPA no logra detectar si practican el lavado, al menos que sí haga una auditoría y tenga acceso a profundidad de información. Mire, la verdad es que aquí, por eso es el tema de la educación continua, ¿verdad? Para entender cuál es mi contexto en la valoración del riesgo que yo quiero hacer. Si alguien me consulta, me pide esos servicios que es para estar, oigan bien, y aquí estamos hablando, ¿verdad?, del tema de colocación, para entrar al sistema financiero nacional, porque yo quiero abrir una cuenta. Entonces acá del lado de la profesión contable como sujeto obligado, y yo sé de que ese es la joya preciada de los lavadores de activos, entrar al sistema financiero nacional, yo tengo que hacer, oigan bien, una serie de indagaciones y revisiones con mi cliente. No solamente es la certificación, porque a través de la certificación, que es un requisito que el banco está eh, considerando para la apertura, yo estoy dando mi aval de que esta persona, y es lo que decía el colega, anteriormente lo hacía. Entonces tenemos que irnos a un análisis retrospectivo para entender por qué quiere cambiar de banco, si es que no tenía banco, por qué hasta ahora quiere cuenta, a partir de cuándo está la entidad y hacer retrospectivamente un análisis de la debida diligencia de este cliente para entender, ¿verdad?, qué es lo que
qué es lo que usted está haciendo. Ahora, mire, lo que la entidad está haciendo. Ahora, acá hay que hacer una diferencia de lo que es lavado de activos y de lo que es el desorden o la poca educación que puede haber en el tema de lavado de dinero, ¿verdad? Y cuando hablo de la poca educación me refiero, pues no de una manera discriminativa, sino que tal vez, digamos, son personas que no están en este medio de lavado de dinero, tal vez para nosotros es tan normal, es tan bueno estar hablando de este tema y ya sabemos un poco más, pero hay personas o empresarios que su educación continua en estos temas de lavado de dinero es muy bajo el perfil. Entonces, y tal vez algunos, ¿verdad? Sí, de manera intencional y otros no, han caído en esa línea. Recuerden ustedes que esto es una red, esto no es una sola persona. El tema del lavado de activos no estamos hablando de una sola organización ni de un solo tipo de diseño para lavar el activo. Aquí son miles, igual que el volumen de las operaciones de un banco, cada día, ¿verdad? Hay profesionales que están diseñando de qué manera lavar. Entonces, en estos casos hay que hacer algo retrospectivo, ¿verdad? Voy a certificar los estados financieros, pero tengo que hacer varios trabajos de revisión, análisis, para entender por qué hasta hoy usted va a abrir las cuentas y esto encarece, ¿verdad? Y es mejor que así lo haga para que su debida diligencia quede bien completada y pueda dejar bien el perfil del cliente y entender si lo que había era un desorden, una poca educación en lavado de activos o es que en realidad hasta ahora pues tienen nuevos mercados, porque entonces tenemos dos momentos, el antes o después, porque entonces también usted más adelante se daría cuenta de que dio el ok y que ahora esta empresa está. Entonces, en este caso, pues lo único que hace ya es, si retrospectivo es más fácil porque hay historia, hay datos, podemos verificar la historia y comprobarla, pero hacia futuro es un poco más difícil porque solo son intenciones. Entonces, hay que establecer muy bien el tipo de mercado al que quiere llegar. Si su cliente le dice, no, es que lo que pasa es que tengo a una persona que voy a comenzar con un capital a invertir y va a venir, entonces hay que conocer un poquito más del tipo de mercado que va a hacer y cómo lo va a hacer, para entender entonces aquí lo que nosotros tenemos que definitivamente determinar antes de dar la certificación es si toda esa información está dentro de la naturaleza de este contexto de Nicaragua, que es donde conocemos, ¿verdad? Porque si solamente va a ser un trasiego, la cuenta, y no hay evidencia, digamos, de que en realidad sí se están preparando de recursos, etcétera, entonces hay que hacer un buen análisis ahora de la visión a futuro que tiene ese cliente para entender si no estamos también tocando, ¿verdad?, algunas transacciones que podrían ser ilegítimas. Última pregunta por el tiempo, licenciada. Dice, el primer expositor habló acerca de los estados financieros creativos. ¿Qué medida ha implementado el sistema financiero para detectar este tipo de información desvirtuada? ¿Y cuáles son las medidas de contingencia que aplican? Dado que Mire, muchas veces las instituciones financieras le solicitan la información al cliente y éste no la entrega porque está catalogado como cliente categoría A y terminan autorizando el préstamo con expediente incompleto. Mire, la verdad es que si hay algo, digamos, en el país que tiene, digamos, una lista de controles duros, ¿verdad? Y constantes y revisados, son las instituciones financieras, ¿verdad? Por todas las regulaciones. Pero tenemos también que aceptar y entonces aquí nos vamos a acoso y lo vemos con el ejemplo que usted me está proporcionando a través de su pregunta. Entonces, no hay una razonabilidad absoluta. Oiga bien, en un control interno. Lo que hay es lo que hay es algo razonable, de lo que puede ser medido, porque cada situación va variando de contexto, va variando del nivel de riesgo y va variando también de la información que usted tiene con el cliente. Usted hacia afuera ve que el banco autorizó la información así sin la actualización, pero también debe de considerar que el banco, oiga bien, hacia atrás tiene toda una data con esta persona.
tiene toda una trayectoria de datos históricos y transaccionales con este cliente. Entonces, muchas veces los bancos tienen que asumir su riesgo para entender si solamente es un documento, un requisito, y ahora debe de comprender también de que lo que es el negocio de mercado y todo esto es dinámico, es dinámico. Los empresarios están buscando cada día cómo entrar a nuevos mercados. Entonces, muchas veces las alianzas y nuevas situaciones que se dan entre ellos mismos genera, ¿verdad?, un cambio. Y si el banco tiene su apetito de riesgo, pero también tiene una data con ese cliente. ¿Desde cuándo es ese cliente? Lo conocen y hay ejecutivos que también establecen una revisión. En cuanto a estos temas de las modalidades, ¿verdad? Hay bancos, ¿cómo hacen esto, verdad? Hay bancos que definen exactamente con qué CPA trabajar y estos CPA ellos pasan y seleccionan, ¿verdad? De acuerdo a la confianza, el nivel de trabajo, etcétera. Cada quien en este tema es muy autónomo, ¿verdad? Porque recuerden que es el apetito de riesgo, porque tampoco puedo estar tomando los estados financieros certificados sin conocer al profesional contable que está dando la firma para esto, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas también de supervisión para eliminar esta contingencia, ¿verdad? O también la data, puede ser la selección de los profesionales que supervisan y monitorean, puede ser la data o puede ser el apetito de riesgo, ¿verdad? Pueden ser también clientes vinculados con otros negocios más grandes que sí son, oiga bien, que sí son rentables y que no tienen absolutamente nada de estos problemas fondeadores y entonces se sabe que en cualquier momento, entonces hay una relación contractual de negocio en donde el banco tiene un bajo riesgo, ¿verdad? Entonces hay información que usted no la maneja del lado del ejecutivo, del lado del comité, porque en estos casos hay límites de autorización para aceptar, ¿verdad? Entonces todo esto se ve, ¿verdad? Todo eso se ve. Y puedo comentarle que si hay gente que está bien informada a nivel, son estos banqueros, ¿verdad? Que todos los días están en una constante revisión con las estándares internacionales. O sea, solo una última y tal vez bien concluyente. Una consulta que dice, en la certificación de estados financieros de un CPA, puede detectarse operaciones sospechosas en las cuentas de activos y de pasivos. Ejemplo, en el efectivo, esa es el profesor Eddie Madrigal. El profesor, pues mire, en cada una de las cuentas se pueden detectar en realidad, pero volvemos a lo mismo que tiene primero que hacer su análisis retrospectivo de la entidad para poder entender en realidad si hay una inusualidad, porque la inusualidad parte de haber entendido el comportamiento normal y rutinario de esta entidad, de esta actividad económica. Entonces, para eso hay que hacer un análisis, pero sí definitivamente a través solo de los estados financieros de cierto tiempo hacia atrás usted puede identificar, oiga bien, lo que tiene usted ahí solamente es una alerta, oiga bien, y después lo que tendría que hacer es un análisis para probar que esta alerta en realidad está concatenada con un tema de lavado de activos, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es una revisión, tal vez de unos 6 meses hacia atrás, si usted tiene digamos, esa intuición que le da el conocimiento que tiene, de comprender que aquí hay algo que no encaja ni con la actividad económica, ni con el cliente, ni con el sector, ni con el país. Entonces, lo que se hace es ver tal vez unos 6 meses hacia atrás, hacer un análisis y luego de eso verlo a través de los soportes que ellos tengan, de la información que usted pueda recopilar e incluso muchas veces, a veces, oigan bien, no es necesario ni llegar a eso, sino con solo las noticias de lo que hoy estamos viendo, ¿verdad? Entonces podemos entender de que podríamos estar en esa línea, ¿verdad? De lavado de activos a través de esto. Pero de cada una de las cuentas, no solamente, y eso dependiendo, ¿verdad? De la actividad económica, del giro de negocio que tenga la empresa. ¿Hacia qué cliente? Hay cuentas que tienen su mayor concentración en el efectivo, hay cuentas que lo tienen en inventario, hay empresas que lo tienen en el inventario, hay empresas como los puestos de bolsas que son las inversiones, ¿verdad?
o los bancos también. Entonces, dependiendo del cruce entre la actividad, el giro del negocio y las cuentas de balance y el comportamiento inusual que estos están presentando, habría que hacer un análisis retrospectivo. Muchas gracias, licenciada. Excelente su participación, ¿verdad? Bueno, muchas Felicitarla gracias. nuevamente, pues, porque siempre nos da ese conocimiento, ¿verdad? Nos sirve a nosotros para, de alguna manera, encauzar mejor el tema de la prevención del lavado de activos. Ok, Este, muchas gracias. no sé si el profesor Silvio...